Mis amados hermanos, hoy les voy a revelar la señal infalible de que la segunda manifestación del Mesías está a punto de darse en el mundo. Hay muchas señales. Sin embargo, el día de hoy les voy a revelar la única señal infalible de que la segunda manifestación del Mesías en el mundo está a punto de suceder. Vamos a empezar. Miren, antes del nacimiento de Moisés sucedió una cosa horrible en Egipto. Y esa cosa horrible es la señal infalible de que Moisés estaba a punto de nacer. Y esa misma señal, es decir, ese acontecimiento horrible que sucedió antes del nacimiento de Moisés, eso es lo mismo que sucedió antes del nacimiento de Jesús. Y por ende será la misma señal antes de la manifestación o antes de la segunda venida de Jesús al mundo. ¿Cuál es ese acontecimiento terrible que sucedió antes del nacimiento de Moisés? Vamos a leer el libro de Éxodo capítulo 1 versículo 15 y 16. Miren, el libro de Éxodo capítulo 1 versículo 15 y 16 dice: Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y Puá, y díjoles: Cuando parteares a las hebreas y miráis los asientos, si fuere hijo, matadlo, y si fuera hija, que viva. La señal, es decir, el acontecimiento terrible que dio pie al nacimiento del Salvador de Israel, fue el decreto faraónico de asesinato a los niños recién nacidos. En otras palabras, lo que precedió al nacimiento de Moisés fue el asesinato de niños recién nacidos. Eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante, estimados hermanos? Porque ese mismo suceso, esa misma señal horrible, es el mismo suceso que sucedió en el contexto del nacimiento de Jesús, en su primera venida. Vamos a leer el libro de Mateo capítulo 2 versículo 16. ¿Qué dice el libro de Mateo capítulo 2 versículo 16? Dice lo siguiente: Herodes entonces, como se vio burlado de los magos, se enojó mucho y envió y mató a todos los niños que había en Betlén, y en todos sus términos, de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. Y esto no es casual, hermanos. En la época de Moisés, antes de su nacimiento, el decreto faraónico de asesinar a los niños recién nacidos fue la señal que precedió al nacimiento de Moisés. Ahora vemos con toda claridad que el asesinato de niños en época de gestación, nacidos y de 2 años abajo, precede claramente a la señal del nacimiento de Jesús. En otras palabras, el decreto estatal, el decreto gubernamental, la legislación nacional del asesinato de niños recién nacidos precedió el nacimiento de Moisés. Así también, el decreto imperial, el decreto gubernamental del asesinato de niños recién nacidos precedió al nacimiento de Jesús en su primera venida. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que esta señal también será la que precederá al magno acontecimiento de la segunda manifestación de Jesús en la tierra. Esto tiene que llamar nuestra atención, estimados hermanos. ¿Por qué? Porque esa es la señal infalible que la Biblia, Dios a través de la Biblia, nos ha puesto a nosotros como señal para entender la segunda venida de Jesús.
su segunda manifestación al mundo. ¿Qué estoy dando a entender? Lo que estoy dando a entender es lo siguiente: que justo antes de la segunda venida de Jesús, justo antes de su segunda manifestación, lo que va a suceder es que va a haber un decreto mundial de asesinato de niños recién nacidos. Esto incluye en época de gestación, nacidos y recién nacidos. Mis amados hermanos, esto no es casualidad. Esto debe llamar nuestra atención. Cada vez que se va a manifestar un Salvador, lo que le está precediendo directamente es el decreto en los países del asesinato de niños recién nacidos. Y esto, estimados hermanos, con toda seguridad será la señal que precederá la segunda manifestación del Mesías, Hijo de Dios, en la tierra. Y el mismo Señor Jesús nos dejó una chispa de luz en las Escrituras como previniéndonos de este acontecimiento. Vamos a leer el libro de Mateo capítulo 24, versículo 3 y versículo 19. Présteme muchísima atención. Dice así: y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Le preguntan a Jesús la señal de su venida. Y entre otras cosas, él dice algo interesante. Miren este versículo. Versículo 19. Mas ay de las que están embarazadas y de las que crían en aquellos días. Ay de las que están embarazadas. Mis amados hermanos, ¿por qué el Mesías habrá dicho eso? Si ponemos en contexto, es la misma señal que precedió ante la manifestación de Moisés. Es la misma señal que precedió ante el nacimiento de Jesús. Y aquí el Mesías, Hijo de Dios, nos revela que será la misma señal que precederá a su segunda manifestación del mundo. Mis amados hermanos, ahora veamos la realidad. En los países se estará legislando contra los niños recién nacidos o contra los niños que están en el vientre de la madre. Recuerden esta frase de Jesús: mas ay de las mujeres que están embarazadas. ¿Por qué dice ay, mis amados hermanos? Porque en la actualidad, en nombre del empoderamiento de las mujeres, se está legislando como derecho fundamental en las constituciones de los países el asesinato de niños en el vientre de su madre. Y eso es algo terrible, mis amados hermanos, porque en algunos países, aún justo un día antes del nacimiento, se ha legislado que la madre lo puede abortar. Y eso es algo terrible, mis amados hermanos. Les voy a dar un dato. En el mundo hay 190 países. Y saben ustedes, de esos 190 países, 75 ya legislaron como derecho fundamental en las constituciones el aborto. En otras palabras, en estos 75 países, el aborto es un derecho constitucional y legal de la mujer. Y esto es algo increíble. Es evidente de que la señal que precedió a magnos acontecimientos es la señal que nuestros ojos están viendo. Mis amados hermanos, y esto debe llamar nuestra atención. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Muchos dirán: hermano, pero nosotros los cristianos no abortamos. Sí, no abortan, pero tienen el pensamiento de Faraón, el pensamiento de Herodes en sus mentes. Cuando una familia cristiana que dice ser creyente no desea tener hijos, tiene en su mente el pensamiento faraónico, el pensamiento de Herodes. Ese pensamiento que atenta contra el primer mandamiento de la ley de Dios dado al hombre, que es
que se multiplique y llene la tierra, que lo juzgue y lo gobierne. Mis amados hermanos, hay familias cristianas con pensamiento faraónico, con el pensamiento de Herodes en sus mentes, que no desean hijos. Sin embargo, en la iglesia van a cantar, a danzar, a saltar, pero se olvidan que el primer mandamiento dado a Dios, el primer mandamiento dado de Dios a los hombres no es saltar, no es cantar, no es danzar, es tener hijos. Por otro lado, hay una gran promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios le dijo a Abraham que su simiente será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Cómo se va a cumplir eso si las familias no desean tener hijos? Mis amados hermanos, cada familia que no desea tener hijos, mis amados hermanos, lo que está haciendo es ir contra de la promesa de Dios y se hace llamar cristiano. Mis amados hermanos, pensemos en estas cosas. Los cristianos, las familias cristianas que no desean tener hijos, por lo menos 2, están yendo contra la promesa de Dios a Abraham y contra la creación, porque el mundo fue hecho para ser habitado, no para que esté despoblado. Sin embargo, mis amados hermanos, vemos en nuestras realidades que muchas familias prefieren la comodidad, prefieren los viajes, prefieren las diversiones, prefieren los animales que en lugar de los hijos. Prefieren los animales que los hijos. Mis amados hermanos, ¿a dónde estamos llegando? ¿A dónde? Hay que ponernos a pensar. Les voy a contar una breve historia. Mis amados hermanos, en la época de Moisés se vivían tiempos difíciles, muy difíciles, y había una pareja de esposos, Amram y Jochebed. Amram no quería tener hijos. Decía, no, la situación está difícil, ¿cómo tener hijos? Pero Jochebed decía, tenemos que cumplir con la ley de Dios, tenemos que cumplir con los mandamientos de Dios, que es tener hijos. Y Amram dijo, no, no vamos a tener hijos. Y Jochebed le dijo a su esposo, tú eres peor que el faraón. Amram, sorprendido, le dijo, ¿por qué soy peor que el faraón? Y Jochebed le dijo, el faraón solo ha decretado la muerte de los niños, pero no de las niñas. Sin embargo, tú, por no desear tener hijos, estás matando a los dos. Estás impidiendo que nazcan niños y niñas. Eres peor que el faraón. Y es el pensamiento que está gobernando, mis amados hermanos, nuestras familias. Las mujeres le tienen aversión a los niños. Los hombres ven a los niños como una carga. Familias cristianas, eso es increíble, estimados hermanos. Los niños no son una carga, los niños son la luz de Dios en el mundo. Por ello, estimados amigos y hermanos, estimado creyente, pensemos en estas cosas. Esta es la señal infalible y terrible de que el Mesías, Hijo de Dios, ya está a punto de manifestarse al mundo, pero tú no lo sabes, porque vives ocupado en tus cosas. Estás preocupado en cantar, bailar, danzar, pero no estás preocupado en leer las Escrituras, en escudriñarla y en crecer espiritualmente. No estás preocupado en eso. Te invito a reflexionar, estimado amigo y hermano. Sin más, todo esto es para la honra y la gloria del único Dios, vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos, el dueño de nuestras vidas. Muchas gracias.